Bueno, señores, vamos a hablar de dos libros que acaban de salir. Nación Vacuna, de Fernanda García Lao, Félix Brusone, Piletas. Yo me acuerdo, Félix, tu novela Barrefondo, porque todos sabemos, Félix Brusone, además de escritor, limpia piletas, lo sigue haciendo, es su trabajo remunerado principal, pienso. Habías escrito Barrefondo, una novela donde el protagonista era un limpiador de piletas también. Sí, era la primera vez que tomé mi trabajo de limpiar piletas para hacer algo literario fue Barrefondo. Y ahora con piletas pasa casi lo opuesto. Tomo algo literario para hacer como experiencia, convertir la literatura en experiencia. Claro, aparecen estos personajes que no sabemos si son reales o están trabajados desde la literatura, pero bueno, las distintas experiencias. Yo me acuerdo que escribías, no sé si lo seguís haciendo, salía en la revista de La Nación, ¿no? Sí, todos los meses sale una columna con alguno de estos relatos, no de estos que están en este libro, sino nuevos que se van generando, porque sigo limpiando piletas. Seguís limpiando piletas, sí. Y sigue generando anécdotas el tema, ¿no? Pero esto empezó con un blog. Empecé escribiéndolas en Facebook, en mi muro de Facebook, como un modo de aminorar un poco la carga, el peso de ese trabajo un tanto bestial que es el de limpiar piletas bajo el sol, con productos químicos muy agresivos, etcétera. Y se fue convirtiendo, digamos, la propia experiencia se fue convirtiendo en ficción, ¿no? Porque yo en un momento ya empezaba a entrar a las casas imaginándome cuál era el relato posible, ¿no? Claro. Y él se convirtió medio en el personaje, ¿no? Claro. El limpiador de piletas. Recién antes de empezar, Fernanda le preguntaba a Félix Brusone si no le pagaran, si lo haría igual, ¿no? Si está jubilado, suponete. Y dijiste, sí, de vez en cuando limpiaría piletas. Sí, cuando me jubile y viva de otra cosa, sí. Lo seguirías haciendo. Siempre pienso en que me encantaría poder hacerlo de un modo no remunerado y tomándome todo el tiempo posible, disfrutándolo. ¿Cómo empezó esto de limpiar piletas? Empezó porque no tenía trabajo y porque mi cuñado, yo había empezado a vivir con quien ahora es mi mujer, ¿no? Entonces mis cuñados, como veían que yo no estaba generando dinero, ¿no? Preocupados ellos. Muy preocupados, se acercaron a decirme, bueno, tenemos que hacer algo, y uno de ellos me ofreció un lote grande de piletas que él tenía, porque él había obtenido otro lote mucho mejor, ¿no? Más próspero, en una zona mucho mejor. Y bueno, empecé con eso. Y ahí empezó la cosa. Fernanda, vos das talleres, ¿no? Sí. Oye. Yo doy talleres casi todas las semanas en lugares insólitos. Por ejemplo. No, ahora vengo... Se me cruzan los talleres, lo que pasa que como son talleres extraños, ya lo adopté como tema, entonces doy el cuento extraño y en realidad lo extraño es la que los da. No, pasé por Chaco hace menos de un mes, por la Universidad de General Sarmiento. Ah, das en todo el país. Fui a la Feria del Libro de Villa Mercedes y di taller. Voy a dar ahora uno en Casa de Letras. Acá en Buenos Aires. Y sigo con mi taller anual que lo doy en Alamut, que es una librería que está en Palermo, que está buenísima, donde casi todo se me va en los libros que me compro. Ahí es donde presentaste el año pasado Carnívora, sí, ¿no? Sí. Soy presentadora serial también. También presentadora serial. Bueno, yo pensaba, Carnívora, Nación Vacuna. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con la carne? Vos contaste, me acuerdo el año pasado estuviste acá. Sí. Y contaste que eras vegetariana y en un momento te dio anemia y el médico te dijo que comieras carne. Una anemia galopante. Una historia ahí. Lo que pasa es que cuando te alejas un poco de la dentellada, se genera como una nostalgia literaria, tal vez como el con las piletas. Sí. Y yo tengo pesadillas. Hoy, por ejemplo, esta noche soñé con unas vaquillonas que caían y mi hermana las iba como preparando. Sí. Y no sé, tengo como una fijación con el tema. Me da la sensación de que... Está la novela Muerta de Hambre también. Muerta de Hambre también pasa por un frigorífico en un momento. Sí.
En esta también, acá hay un matadero. Es bastante feroz. En general tu literatura es bastante feroz. Y esta novela también. Nación Vacuna, ¿no? Sí. Está hablando también no solo de la carne, sino qué sé yo, de tantas cosas, de la sangre. De este país del también, país ¿no? feroz, Hay sí. algo como medio de temas casi fundacionales que todo el tiempo nos ocupan. Los cambios o todas estas teorías en torno a la política que implican movimientos absurdos, ¿no? La novela juega un poco con trasladar la la capital del lugar, meterse en guerras exóticas, sí, exactamente. Mandar al frente a los más débiles, devorarse unos a otros, esas Todo cosas eso que está hace acá. la política. Sí. Sí, totalmente. Totalmente. Es como una pesadilla de la historia argentina, como si alguien leyera un manual, se fuera a dormir y tuviera una mala noche. Y bueno, por ahí se despierta y es esto. Porque me tomé también como esa atribución del temor, porque cuando yo vivía en Mendoza, antes de irnos, me acuerdo de ir a comprar a algún frigorífico la carne, no la comprábamos en la carnicería. Ajá. Y había ruta, había que subirse al auto, había como una distancia con la víctima y elegirla, viste, Sí. que es algo como del Bueno, acá en este carnicero. libro hay mucho de eso, ¿eh? Hay mucho de eso. Yo pensaba, Félix escribió Los Topos, la primera novela la que te hizo conocido fue Los Topos, que era una historia, bueno, vos sos hijo de desaparecidos y escribiste sobre ese tema. Sí, en esa novela, sí, sí. En esa novela. Digo, en ese momento llamó mucho la atención porque era otra mirada, era otra generación que empezaba a escribir de esto. Lo afrontabas de otra manera, ¿no es cierto? Muy desacralizado. Sí, absolutamente. Sí, a mí lo que me interesa siempre es bajarle el nivel de solemnidad, ¿no? Pensar un poco más en lo que hay de absurdo que en lo que hay de serio, ¿no? En lo que uno está contando. Con temas muy trágicos. ¿no es Claro, cierto? aún Sí. con estos temas. Sí. Este tema, bueno... Acá hay en la novela de Fernanda también hay humor negro total, Claro. pero hay humor, sí. Eso es lo que me interesa. Después, bueno, uno como, no sé, en su vida toma quizá otro tipo de decisiones, ¿no? Pero a la hora de sentarme a pensar un relato, tiendo hacia esas zonas, ¿no? Que son quizá las zonas como más inconscientes, ¿no? Donde uno encuentra como ese alivio para la vida cotidiana, ¿no? Para la vida consciente. Alivio o muchas veces pesadilla. O muchas veces pesadilla. El momento en el que el alivio, digamos, no se termina de organizar bien, ¿no? Se convierte en la pesadilla, ¿no? Sin lugar a dudas. El absurdo se convierte en tragedia, bueno. Y un poco en Los Topos pasaba eso. Sin ¿no? duda. Y creo que esa es como la marca que a lo largo de los libros que fui escribiendo sigue apareciendo de, Las de chanchas, una u otra estoy forma. pensando. Claro. Fue la última novela, ¿no? Las chanchas. Sí, en las chanchas claramente. Sí. En la ficción claramente, sí. 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 Fernanda, generacionalmente deben ser más o menos parejos ustedes. No, yo soy más grande. Bueno, un poco más grande, pero vos también Soy la de hermana chiquita no tenés padres desaparecidos, gracias a Dios, pero se No. tuvieron que exiliar y por eso Sí. tienes acento castizo, porque viviste muchos años en España, ¿no es cierto? Sí, O casi sea, 15. Los dos fueron muy marcados por el tema de la dictadura, a eso me refiero. Sí, De chicos. son esas oleadas históricas que modifican históricamente a las familias Y a las vidas de las personas. y a las vidas y a Sí. las histerias. Y a las histerias de ese. Claro, pero eso te pone a la distancia obligatoriamente. Por eso yo también, cuando pensaba en Argentina, pensaba en un absurdo. Visto desde Madrid, no se me sostenía mucho Volver para acá. el verosímil. Claro. Sí, y de hecho cuando... Te fuiste y volviste, ¿no? Claro, me fui y volví, pero fue muy curioso cuando se desató la guerra, que yo tenía 15 creo, y era la primera vez que yo viajaba sola y hacía un intercambio, me había ido a estudiar a Francia. Y me enteré
de la guerra por el diario de un turista Mm. que estaba leyendo. Argentina le declaró la guerra a Gran Así te Bretaña. enteraste. Y sí, y dije, wow, qué delirio, ¿no? Como no se privan de nada. No hay límite. Sí, Sí. me pareció como una cosa de locos. Y además dentro de lo que era el núcleo de mi familia también se planteó como esta cosa de a favor o en contra. Mm. Y me llama mucho la atención cómo fue modificándose la historia hasta este olvido, viste, que se olvidan a veces de ponerlas en el mapa, que es muy interesante. Porque cuando yo llegué, no me acuerdo si la primera o la segunda vez, vi a muchos sobrevivientes pidiendo en el colectivo. Sí, en la calle, sí. Y nadie los miraba a los ojos. Bueno, hubo una negación muy grande muchos años. Sí. Y fue muy loco. Entonces a mí me gustaba pensar que acá, como iban a mandan a mujeres a preñar Por los soldados. a sí. los soldados. En el sur. Sí, dije, ay, qué lindo una colecta de pañales y de leche en polvo, ¿no? Como más optimista. Mm. Es tremenda. Signada la por el novela. fracaso, ¿no? Obviamente. Es tremenda la novela. Es tremenda. Pero juega desde ahí. Pensaba ahí hay un punto en común, porque juega desde el absurdo, ¿no? Juega Sí. desde el absurdo. Yo era una de las lectoras de las piletas, porque en Facebook, El muro. y hay como un cruce ahí que yo lo reconozco como de ese, porque a ver, hay mucha literatura más realista Absolutamente. o más de género, Sí, hay mucha literatura sobre todo y esto. bueno, y uno reconoce a otro chiflado, perdón. A otro chiflado, decir, a otro chiflado. Sí. ¿Cómo va la editorial Tamarisco? Usted sabe que además Félix Brusone tiene una editorial independiente desde hace unos cuantos años ya. Igual, sí, lamento decirte que Tamarisco, ¿Desapareció? sí, era una linda editorial independiente. ¿Qué pasó? ¿Se fundió? No, y sí, claro, sí. Se fundió y cada uno de sus Pero integrantes... hay muchas que no. Vos fíjate que las Sí, editoriales lógico. independientes hay algunas que se están sosteniendo Sí. muy bien, ¿no? Sí, pero Tamarisco tenía problemas de financiación y a la vez cada uno de sus integrantes fue por caminos un poco diferentes al origen, entonces un poco naturalmente también se dio... ¿Cuántos años En estuvo lo la editorial humano. Tamarisco? Más o menos. Y Tamarisco duró desde 2006 hasta 2014. Por eso te digo, 8 Sí, años. Bastante tiempo. Y ahora decidieron ya definitivamente. Sí, ya hace un tiempo que no. Nos dedicamos publicamos a las más. piletas, De hecho, decimos. Hernán Banoli, que siguió siendo editor, era uno de los Tamariscos, y fundó una nueva editorial que es Momofuku, Ujú. donde, entre otras cosas, reeditó 76, que era mi primer libro. El primer libro, me acuerdo que salió ahí, ¿no? En Ujú, Tamarisco. Claro. Así Sí. que él, por ejemplo, siguió con su beta editorial y yo en realidad siempre tengo como esa... Así como me gustaría limpiar piletas siendo jubilado en forma gratuita, siempre tengo la idea de refundar otra editorial, ¿no? Porque a mí la También de materialidad... jubilado. La materialidad es algo que me interesa siempre, así como me interesa la limpieza de piletas por la cuestión material que tiene tan Sí, fuerte. física, Y el claro. libro en sí es ese objeto sin fetichismos, ¿eh? Es la materia pura, el papel, eso me encanta trabajarlo. Entonces, ¿Y estás escribiendo alguna novela ahora? ahora estoy con algunas cosas, sí, todavía, Todavía empezando. sí. Fernanda, bueno, acaba de salir esta. No, pero yo ya estoy Ya, embarcadísima. ya tenés otra. ¿Cómo se llamará? No, Algo también relacionado con- tengo un libro de cuentos listo, Bien. que en realidad era como la discusión de, bueno, sale la novela, yo quería los cuentos, así que Viste que esperarán, los editores siempre prefieren la novela. que esperarán los al cuentos. año que viene. Bueno, sí. pero hay mucha Y producción. mientras tanto ya me puse a escribir otra novela. Así ¿Otra que, más? Sí, Bueno. sí, tengo un problema incurable. Se ríe este asistente, pero aparte me hace unas señas que me tengo que ir al corte. Acuérdense, señores, Nación Vacuna, la nueva novela de Fernanda García Lao. Félix Brusone, Piletas, para seguir con todas estas anécdotas. Hay unas ilustraciones también muy bonitas, he visto acá. Sí, la ¿Quién es edición este preciosa. artista? Astica. Astica se llama. Sí.
Y la edición es hermosa, digamos. Sí, Editorial Excursiones es una editorial chiquita. También, que le está peleando y anda muy bien. Ya hemos traído, han venido otros autores de excursiones. Ahora no me voy a acordar quién, pero han venido. Y bueno, Roncino, creo que vino, sí. Chayfek publicó hace poco también con ellos. No, tienen un catálogo interesante. Bueno, me voy al corte porque la seña ya, si no, no sé qué va a pasar. Muchísimas gracias a los dos por haber venido. Nos queda un bloque todavía, ya volvemos, no se vayan.